Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y en mayo del año 2022 se implementó el que conocemos como Plan Buen Vivir de parte del gobierno, una iniciativa que lo que busca entonces es hacerse cargo de lo que pasa también desde la perspectiva de las deudas con los pueblos indígenas también, y que por supuesto se implementa en algunos sectores de la macrozona sur del país, específicamente también acá en la región del Biobío, las provincias de Biobío y también en la región, la provincia de Arauco. Para hablar acerca de las noticias que ha tenido también este plan, que esta semana además ha dado informaciones respecto a financiamiento para proyectos con municipios también, y ha tenido varias noticias respecto a este tema. Estamos hoy día con el coordinador regional del Biobío del Plan Buen Vivir, Juan Recabarren, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Juan, bueno, hablemos un poco respecto a lo que ha sido la implementación del Plan Buen Vivir acá en la región del Biobío. Ya son 2 años desde que se está trabajando a nivel también local, y cómo finalmente ven el trabajo que se ha estado haciendo desde la perspectiva también de finalmente las relaciones y los avances concretos también en un tema que además en el pasado se habían generado distintas instancias para poder también afrontar el tema de las deudas con los pueblos indígenas, y por supuesto el Plan Buen Vivir es una instancia más también que se va sumando desde el punto de vista del Estado. Sí, bueno, agradecer la invitación. Para nosotros es súper importante poder dar cuenta, informar y que la mayoría de la población pueda conocer, principalmente entendiendo que nosotros como plan estamos alojados en las provincias de Biobío y Arauco, en donde los medios de comunicación locales, digamos, son más acotados, muchas veces están comunalizados y por tanto la difusión también a veces mucho más parcelada. Nosotros desde el año 2022 yo tuve la oportunidad, pero también la suerte, digamos, desde el primer día en que, cuando estaba la ministra Isquia Siches, se anuncia el plan, me toca ser parte de ese proceso, por tanto me toca vivirlo desde una sensación que nos permite también tener varios golpes en términos de la temperatura que estaba teniendo los territorios en general, digamos. Cuando nosotros hablamos de territorio nos referimos a las autoridades, a los dirigentes, a las personas, a un elemento vivo que compone muchas actorías. Y eso es clave porque uno de los elementos que se plantea cuando la ministra Isquia en ese momento anuncia el plan son también las otras medidas que tenían que ver con el estado de excepción. Y ahí se da un diálogo desde el primer momento, y antes también con muchos territorios de la región del Biobío. Yo solo quiero colocar un caso para después poder comentarle algunos de los avances. Nosotros comenzamos como gobierno, encabezados por la delegada Dresner, un diálogo con el territorio de Tirúa antes de que el Plan Buen Vivir existiera. Y eso nos ha permitido tener un ejercicio, tener una práctica y tener una cantidad de resultados bastante positivos. Y eso parte porque hubo una disposición desde ese territorio, encabezado por su alcalde, sumado a los dirigentes territoriales, de sentarse con el gobierno a decir, nosotros también necesitamos generar soluciones, digamos. Y eso fue previo a los anuncios de la ministra, y nos permitió durante varios meses, hasta agosto del año 2022, concretar un proceso ya de necesidades, de demanda mucho más estructurado de parte de ese territorio, al cual el gobierno ha ido dando respuesta. Y en el marco de eso también lo entablamos el mismo año, en agosto del año 2022, en la comuna de Alto Biobío, que son las 2 comunas con mayor presencia de comunidad y de pueblo mapuche. Nosotros además tenemos nuestra labor muy enfocada en el pueblo mapuche, en el mundo rural de las 2 provincias de Arauco y Biobío. Y comenzamos a trabajar con ellos y hemos tenido varios avances significativos. Yo solo quiero destacar algunos, digamos, pensando en que nuestra labor tiene 2 dimensiones, una que tiene que ver con el diálogo en todos los niveles, para poder avanzar, que es la segunda parte, en medidas para el desarrollo, y ese desarrollo está mediado por un fondo de inversión pública que está alojado en el MOP y que además nosotros podemos, y se ha hecho, y eso es lo que ustedes comentaban de esta semana, una transferencia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para invertir en una cartera de proyectos. Yo quiero destacar algunos proyectos, y los destaco porque tienen una antigüedad que da cuenta de este rezago del cual nosotros solamente hablamos, sino que se habla desde hace muchos años. Puente Chichintahue en Alto Biobío, cuando nosotros ingresamos, el puente Chichintahue, para aquellos que no conocen Alto Biobío se ubica entre 2 riberas, ¿ya? La ribera del río Queuco y la ribera del río Biobío.
Y la ribera del río Queuco tiene un conjunto de comunidades por esa zona ribereña, y en una de esas comunidades había un puente que se había caído hacía unas cuantas décadas, había tenido algunas arreglos, digamos, a lo compadre, más que una reposición de esa infraestructura, y lo que hacía finalmente es que dificultaba el acceso en vehículo a una gran parte de la comunidad que estaba del lado norte del río Queuco, en la comunidad de Cauñicú. Nosotros llegamos, el alcalde, las comunidades también del territorio, la comunidad de Cauñicú, colocan este puente como un desafío, nos alineamos todas las autoridades e instituciones respectivas, desde la delegación regional, provincial, me acuerdo que senadores, diputados también, en que este proyecto tenía que salir. Nosotros hicimos las gestiones pertinentes y además solicitamos que, estando con rentabilidad social, pasara a financiamiento de infraestructura para el buen vivir, que es este fondo sobre el cual nosotros tenemos la injerencia. Y ocurrió que eso empezó a fines del 2022 y hoy día está muy pronto a que ya se termine esa obra, y cuando hablamos del 2022 todavía está en proceso de sacar rentabilidad social. Por tanto, en menos de 2 años estamos logrando resolver un desafío, una necesidad que tenía ese territorio por décadas, digamos. Y si coloco otro ejemplo, que es un ejemplo al cual nosotros hoy día también hemos ido a hacer visitas de esos avances en las comunas de Tirúa y Contulmo, producto de situaciones de conflicto y otras situaciones también ligadas a delincuencia, digamos, en la provincia de Arauco muchos contratos de camino indígena no lograron ser terminados. Hubo abandono de empresas, la pandemia de por medio también, no hay que olvidarla. Claro. Y hoy día nosotros estamos en el marco de la infraestructura para el buen vivir que existe entre el año 2023 y 2024, en esas discusiones presupuestarias, ya se han trabajado más de 450 kilómetros en caminos indígenas en la provincia de Arauco y Biobío, lo que significa alrededor de 1045 caminos. Y cuando nosotros hablamos de 1045 caminos, tiene un símil con 1045 familias también, porque generalmente es un camino que le permite acceder a esta familia. Y si lo hablamos en montos de inversión, son montos bastante significativos. Esos son algunos de estos avances que hemos tenido. Hay otros más y que en la conversación obviamente podemos ir interiorizando. Coordinador, en estas conversaciones, porque son fundamentales, creo que lo del puente en Alto Biobío es bien revelador, porque uno podría pensar, oye, ¿por qué nadie tomó el guante de esa demanda cuando es una demanda bien doméstica también? Es conexión, es conectividad, pensando que también se desarmó un puente, se llevaron varios pedazos justamente para poder ir a cubrir necesidades en distintos puntos de Biobío. ¿Qué es lo que ustedes han recogido que es la principal demanda de estos sectores que son parte de Biobío, que están alejados, que mucha gente dice, bueno, producto de todo lo que sucede, quizás migremos hacia otras partes de la región, pero supongo que hay gente que quiere seguir viviendo ahí, y quienes están y con quienes ustedes han conversado, ¿cuáles son sus demandas, sus necesidades, los anhelos que tienen o que se repiten mayormente en estos puntos de la región? Sí, yo creo que hay dos situaciones que están muy remarcadas principalmente en aquellos que viven en las zonas más rezagadas, y yo me refiero a los rezagados no solamente con un entendimiento de retraso, sino que tiene que ver también de lejanía. De lejanía. Y yo creo que lo primero tiene que ver con esa sensación ellos mismos de decir, porque aquí es tanto aquellos que son mapuches como aquellos que no son mapuches, de decir, somos parte de este estado, somos parte de este territorio, pero siempre tenemos algo en contra, que en el sistema de evaluación pública se llama rentabilidad social, y afecta que la inversión se priorice para territorios como el nuestro. Yo creo que eso hay una claridad muy profunda en las personas que también afecta esa sensación de poder avanzar más rápido, de sentirse rezagado. Y lo segundo tiene que ver con el término de interculturalidad, ¿ya? Y yo creo que nosotros en el diálogo hemos puesto por delante ambos elementos. ¿Y por qué digo el elemento de interculturalidad? Porque, por ejemplo, alguien se podría preguntar, y aquí se mezclan ambos fenómenos, se podría preguntar, ¿por qué en Alto Biobío quieren que los jardines infantiles estén en las comunidades y no quieren que esté solamente en Ralco, que queda a 2 horas de Butarelbún, que es la última comunidad por el lado del Queuco, y de Ralco Lepoy a otras 2 horas, sino que ellos quieren que esté en su comunidad? Porque hay una cuestión súper básica, que en la visión del pueblo mapuche, es importante que la familia se mantenga unida para poder reproducir también su vida. O sea, yo creo que cualquiera, si yo mandara a mi hijo 2 horas a un jardín, también me moriría. Me moriría. No, pero también ocurre que hay comunidades que están a media hora, o a 45 minutos, o a menos, o a 20. Y también tienen esa misma demanda. Pero la intención es que la comunidad tenga su jardín infantil. Porque a lo mejor no son muchos niños, pero tú los desapegas
Y en ese desapego, no solamente hay un desapego de la familia, sino que también en esta reproducción social de su cultura. Entonces, también hemos hecho ese ejercicio internamente de decirle al resto de colegas, al resto de instituciones, que tiene que haber una mirada que no solamente mire el rezago, sino que además mire esta interculturalidad. Y qué pena que, perdón Leslie, qué pena que haya ido pasando, porque yo recuerdo ejemplos en Al Sur, en Chiloé, por ejemplo, de estas escuelas chiquititas, mini docentes, que cumplían esa labor. Correcto. Que estaban en lugares y que a lo mejor no atendían a una comunidad tan grande, pero tenían otra filosofía. Sí, correcto. O sea, yo creo que estas miradas más occidentales, digamos, que se instalan de manera única, han hecho que no veamos estos detalles que son muy significativos. La migración hacia las ciudades no solamente se busca a veces por temas económicos, sino que por oportunidades, etcétera, pero hay que tener mucho ojo que no afecten estas reproducciones. Y yo creo, y lo he visto, digamos, en comunas como Alto Biobío, en comunas como Tirúa, en comunas como Cañete y Contulmo, que muchos de estos profesionales hacen hasta un esfuerzo para después volver a entregar ese conocimiento a su gente, digamos. Y yo creo que eso también es un elemento que uno tiene que tener siempre presente. Claro. Ahora la pertinencia también, coordinador, va de la mano de que en el caso de la región del Biobío, a veces la gente no tiene muy claro, pero tenemos también lo que pasa en la provincia de Arauco con los mapuches, pero también tenemos en la provincia de Biobío a los pehuenches, y ellos mismos dicen, nosotros tenemos características que son distintas, y partiendo ya por el idioma, porque tampoco la lengua es igual. También, por ejemplo, dentro del proyecto los trabajos que ustedes están realizando, ¿consideran también esas diferencias? Porque a veces ellos también se han quejado de que, bueno, nos tratan como si fuéramos todos iguales. La verdad es que tampoco somos iguales al que viene. Los de Alto Biobío no somos iguales a los que vienen en Tirúa. Sí, nosotros hemos considerado, no puedo decir todo porque sería mentir, pero hemos considerado varios elementos. Yo a lo menos destaco 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con efectivamente estas diferencias culturales. Es más, lo grafico con un hecho. Hoy día estamos avanzando con la Dirección de Arquitectura en una consultoría para diseño de infraestructura comunitaria. Y esa infraestructura comunitaria tiene 3 conceptos: la infraestructura lafkenche, la infraestructura nache y la infraestructura pehuenche, ¿ya? Y eso habla de la interculturalidad, o sea, dar cuenta culturalmente de estas diferencias que a lo mejor para otros no son visibles, pero hay alguien que las vive, que te las representa y que uno las recoge para poder materializarlas. Hay un segundo elemento que tiene que ver también con lo humano organizacional. Hay una costumbre en el mundo lafkenche de esta región, principalmente en las provincias de Arauco, que los territorios se organizan por mesas territoriales. Y nosotros como gobierno lo que hemos hecho es tomar esas mesas territoriales en términos de reconocerlas como una institución, como son, digamos, y sostener un diálogo territorial con ellos. Pero también existen los consejos del ONCO y también hemos sostenido diálogos con los consejos del ONCO. En Alto Biobío, por ejemplo, tú tienes solo un gran espacio y nosotros lo respetamos y lo reconocemos. Entonces, está lo cultural, está lo organizacional también, pero además está lo que tiene que ver con lo geográfico, ¿ya? Y eso es muy importante porque a veces uno tiene esta mirada de tratar de hacer las cosas a donde le pueda acomodar a la institución. Sí. Y en este caso, cuando nosotros hemos ido en algunas ocasiones con la Seremia del Trabajo o con la misma delegada Dresner, los diálogos los hemos hecho en Butalelbún, en la escuela de Butalelbún. Para quien no conozca, Butalelbún es una comunidad que tiene una parte del territorio en Argentina, ¿ya? Entonces, arriba en la cordillera es donde nosotros hemos sostenido esas conversaciones. O hace 3 semanas atrás estuvimos con el delegado Toro, cuando estaba delegado subrogante, estuvimos ahí en La Campana, en Tirúa, que es un lugar que queda a 500 metros de la región de Araucanía, en una ceremonia de entrega de tierra, ¿ya? Y ese es el otro componente que tiene que ver con estar geográficamente también, donde estos actores le es más pertinente, le es más accesible, y el Estado además tiene que estar presente porque es parte del territorio del Estado de Chile. Ahí también, dentro de las conversaciones, ¿cuáles son las prioridades dentro de las necesidades? Porque quizás para nosotros lo más evidente tiene que ver con infraestructura, porque obviamente hay un rezago ahí, ya hablábamos, conectividad es evidente, también quizás agua potable, pero ellos, ¿cuáles son las necesidades que han levantado y que en el fondo también es parte de lo que hemos ido conociendo también esta semana respecto a los proyectos que se han ido levantando también? Desde que lo planteó el presidente Gabriel Boric hace el año 2022, en el marco presupuestario, lo que él recoge es algo que él lo recoge, digamos, de este proceso de diálogo. Recuerden que él habla de Tirúa en su diálogo, él viene a Tirúa, él habla de Alto Biobío, y él dice, siempre nos dicen
que lo más sentido es camino y agua. Y eso es verdad. ¿Ya? Eso no es un invento de este gobierno, es lo que hemos recogido como gobierno en los diálogos. Camino y agua, poder transitar hacia sus casas en mejores condiciones, poder tener acceso al agua potable. Algunos, probablemente ustedes lo conocen bien, pero algunas de las familias todavía se siguen proveyendo de agua de sistemas de regadío, digamos. O sea, a esta altura de la vida, alimentándose o viviendo por sistemas de regadío, que es lo que han podido acceder de solución. Esas son las dos primeras necesidades sobre las cuales hoy día además el presidente ha establecido metas y hay avances bien significativos. Nosotros tenemos la meta de llegar a más de 1.400 kilómetros de camino entre ripo y pavimento al 2025. En el gobierno anterior yo logró avanzar alrededor de 800 kilómetros. Nosotros en esa meta, como gobierno, vamos bastante bien avanzados en el trabajo que hace el MOB y que nosotros lo hacemos en conjunto con ellos en el relacionamiento comunitario. Y en el tema de agua también hay una meta respecto de arranques, aumentarlo de manera significativa, y en eso también estamos trabajando. ¿Cuáles son los otros temas que nos han planteado? Mujer, o sea, trabajar la situación de la mujer mapuche. El otro tema que nos han planteado es el fomento a la actividad económica, ¿ya? Y eso implica la capacitación, por eso hemos estado con la Seremi del Trabajo en varios lugares de las dos provincias. Implica también el ámbito agrícola. Estuvimos en una conversación, estuvo la directora y la directora de INDAP y la delegada regional ahora hace unos días en Tirúa, en ese abordaje. En Tirúa se están haciendo hartos proyectos, sobre todo relacionados con la agrícola, miel, me ha tocado leer, cooperativas, en varias comunas hay un gran proyecto, bueno, y el turismo también que es una fuente, y yo diría que un tercer elemento tiene que ver con la interculturalidad de los servicios, o sea, la salud y la educación, como es mejor, no solamente en infraestructura, sino que además en términos de programa. Hay otros temas más, hay varios temas más, pero yo creo que esos son los que más se repiten en todas las comunas en las cuales nosotros hemos sostenido diálogo, que son 6 en la provincia de Arauco, solamente Cunailahue, ellos se ha ido constituyendo una comunidad, pero no tienen una masa más significativa de comunidades, y en el caso de Biobío tenemos Antuco, Los Ángeles, Santa Bárbara, Mulchen, Quilaco, Quilleco, Alto Biobío y Negrete. En esas 8 comunas hay comunidades, en la otra en todas hay asociaciones, pero en esta hay comunidad y hay una interlocución y hay planteamientos de trabajo presentados. La verdad es que hay harto que tocar, coordinador, sobre este tema. Yo creo que igual son 2 años y hoy día nos quedamos cortas con la conversación también con respecto a lo que se ha ido avanzando y con las últimas noticias también que han tenido respecto a la entrega de financiamiento a proyectos, sobre todo porque, claro, la rentabilidad social uno ya lo venía viendo con también los planes de rezago que se realizaban también anteriormente, antes del cambio de la institucionalidad también con el gobierno regional, así que es un tema que totalmente yo creo que vamos a seguir tocando quizás en el futuro. Así que le agradecemos al coordinador regional del Plan Buen Vivir acá en la región del Biobío, Juan Recabarren, por estar hoy día acá en Mesa de Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, coordinador.